Hola a todos y bienvenidos. Esta es la segunda retroalimentación del proceso de trabajo autónomo que estamos realizando sobre categorías gramaticales. Recordemos que las categorías gramaticales es el nombre bajo el cual se agrupan todas las palabras del idioma y estas están distribuidas en 8 clases. Estas son sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y determinantes o artículos. En este proceso vamos a revisar 5 de ellos, que son los sustantivos o nombres, los pronombres, los adjetivos, los verbos y los artículos. Ya hemos visto varios de ellos, pero entendamos cómo funcionan en las oraciones. Las oraciones son unidades gramaticales formadas por un sujeto y un predicado. El sujeto tiene que ver con el sustantivo, es decir, con las personas de las que vamos a hablar. Y el predicado tiene que ver con las acciones que realizan, es decir, lo que hacen los sujetos. Con las oraciones establecemos la comunicación con otras personas y estas se constituyen a través del uso de las categorías gramaticales. Entonces, tenemos que en una oración encontramos, como les mencioné, los sustantivos, los pronombres, los verbos, los artículos y los adjetivos. Los sustantivos, recordemos rápidamente, son los que nombran. Los pronombres son las palabras que pueden reemplazar a los sustantivos. Los verbos indican lo que hacemos, nuestras acciones. Los artículos acompañan al sustantivo para determinar su género y su número. Y los adjetivos, que son las cualidades, lo que nos permite describir y decir cuáles son sus particularidades. Iniciemos con los sustantivos. Recordemos que los sustantivos son las palabras que se usan para nombrar. Podemos nombrar personas, animales, objetos y demás, como enfermera, casa, perro, avestruz, parque, amor. Los sustantivos pueden ser propios, que son los nombres de las personas o las ciudades. Por ejemplo, Mariana, Bogotá, Carlos, Argentina. Recuerden que los sustantivos propios siempre se escriben con la primera letra en mayúscula. Están los comunes, que son los que nombran lugares, objetos y diferentes tipos de animales y se escriben en minúscula. Por ejemplo, perro, gato, casa, parque, cama. Tenemos sustantivos individuales y colectivos. Los individuales nombran a un solo ser, por ejemplo, oveja o libro. Y los colectivos nombran en forma singular a un grupo o al montón de esos sustantivos individuales. Por ejemplo, si la oveja es individual, el rebaño sería colectivo. Si el libro es individual, la biblioteca sería el colectivo. Y tenemos los sustantivos abstractos y concretos. Los abstractos hacen referencia a seres o aspectos que hacen parte de nuestra imaginación, que no son tangibles. Por ejemplo, la infancia, el amor, la felicidad, la gratitud. Y tenemos sustantivos concretos,
que hacen referencia a las cosas que existen en la realidad y podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, una almohada, la manzana, un borrador y demás. Los adjetivos nos indican las cualidades del sustantivo o el nombre, pero también señalan qué tan fuerte o intensa es esa cualidad que describimos. Vamos a mirar este breve video de la editorial Santillana que nos van a explicar sobre los adjetivos. ¿Cómo era aquel circo? Con ustedes, el más célebre de todos los maestros de ceremonias. Siempre se le ve dulce, alegre y feliz. Antes tenía un circo. Sí, un circo suyo, de nadie más, su circo. Aquel circo era el más antiguo de toda la región. Desafortunadamente, un día desapareció. La presentación que acabas de escuchar está llena de oraciones con adjetivos. El adjetivo es una palabra que expresa las características, propiedades o cualidades de un sustantivo. Por eso siempre debe acompañarlo. Por ejemplo, el león es ágil, intrépido y feroz. O el león es suyo. Igualmente, aquel león actúa en el espectáculo. Se dice que el adjetivo es complemento de un sustantivo porque ayuda a ampliar o a precisar su significado. Ten en mente que el adjetivo es una palabra que debe concordar con el sustantivo en género y número. Recordemos que los adjetivos pueden tener 3 grados diferentes. Estos grados son el positivo, que hace referencia a los elementos que lo caracterizan. Por ejemplo, el carro es rojo o los bananos amarillos. Tenemos el grado comparativo, que hace referencia a que una característica contrasta con otra. Por ejemplo, el computador es más grande que el celular. Martín es tan inteligente como Juliana. O Ana es más alta que Gabriel. Recuerden que en este siempre comparamos. Y tenemos el superlativo, que nos indica que es la cualidad superior. Es decir, los niños de 303 son los más estudiosos. O los niños de 301 son los más juiciosos. Los niños de 302 son los más divertidos. Los niños de 305 son los más deportistas y los niños de 304 son los más colaboradores. El superlativo siempre hace referencia a lo superior.
Tanto los sustantivos como los adjetivos están determinados por el género y por el número. El género hace referencia a lo que puede ser o bien sea femenino o bien sea masculino. Como regla general, lo referente a lo femenino termina con vocal A y lo referente a lo masculino con vocal O, aunque hay sus excepciones. Por ejemplo, sustantivos femeninos podrían ser niña y leona. Sustantivos masculinos podrían ser niño y gato. Y adjetivos femeninos, colombiana, guerrera. Y adjetivos masculinos, colombiano y trabajador. Respecto al número, los sustantivos y los adjetivos se refieren a si es uno o son varios, es decir, si son singulares o plurales. Si decimos ficha roja, estamos hablando del sustantivo ficha que tiene adjetivo rojo, pero es un solo objeto porque está en singular. Y si hablamos de fichas amarillas, estamos hablando del sustantivo fichas, que son varias, y son de color amarillo. Recuerden que tienen relación si son una o varias o si son masculinas o femeninas. Podemos ver ficha roja, fichas amarillas. Los sustantivos y los adjetivos siempre están determinados por su género y su número. Vamos a revisar los artículos. Los artículos son palabras que se presentan o identifican al sustantivo. Los artículos pueden ser indeterminados o determinados. Los indeterminados hacen referencia a una realidad desconocida, es decir, un avión, una aventura, unos sueños, unas casas. Y los determinados se refieren a realidades concretas, ya conocidas. El camino, la araña, lo sabio, los árboles, las hojas. Veamos en este ejercicio cómo podemos identificar los diferentes artículos. Tenemos en el primero, coge el pan que hay en la mesa. Coge el pan que hay en la mesa. Entonces, el pan sería un artículo determinado, masculino, y la mesa sería determinado, femenino. Sigamos. Lo bueno si breve, bueno 2 veces. Aquí, lo bueno sería el artículo. Este sería un artículo determinado, pero este artículo tiene un asunto muy particular, y es que es un artículo neutro, es decir, que no hace referencia ni al masculino ni al femenino. Y tenemos unas señoras llamaron a la puerta. Tenemos entonces un artículo indeterminado, femenino, y uno determinado, femenino. Como pueden ver, van a encontrar diferentes tipos de artículos en una misma oración. Pueden encontrar en una oración o en una frase artículos determinados, indeterminados, masculinos y femeninos y que hacen referencia a unas o varias cosas.
tenemos nuestro primer entregable, el que está en la página 21 de la cartilla. Esta sección de trabajo autónomo hace referencia a los artículos. ¿Qué me deben entregar? Van a desarrollar el punto 1 y el punto 2 que está en la cartilla, van a tomar la fotografía y la van a enviar al correo electrónico, la van a subir al Classroom cuando ya esté la clase activada para subir la tarea, que eso va a ser a partir del 31 de agosto. Resolvamos el primero. Dice, escribe los artículos determinados o indeterminados que faltan. Para esto entonces diríamos, el perro de mi casa juega con la pelota. Estos dos artículos vendrían siendo determinados, ¿verdad? Y así resolvemos los otros numerales. En el punto número 2 tenemos que subrayar de color azul los determinados y de color rojo los indeterminados. Leemos el texto, resaltamos los artículos según nos da la indicación y lo resolvemos. Toman la foto y la guardan para enviármela como evidencia de la actividad. La pueden desarrollar en la misma cartilla o en sus cuadernos. Los verbos son palabras que expresan acciones, estados o procesos en un tiempo pasado, presente o futuro. El conjunto de todas las formas verbales de un verbo se llama conjugación. Y existen 3 conjugaciones según la terminación del infinitivo correspondiente. El infinitivo hace referencia a la terminación del verbo. Un verbo en infinitivo puede estar en primera conjugación en ar, que puede ser cantar, bailar y caminar. La segunda conjugación en que pueden ser beber, correr y ceder. Y la tercera conjugación en ir, que puede ser vivir, sentir o construir. Cuando los verbos terminan en ar, o ir, quiere decir que no están conjugados, es decir, que no están haciendo referencia a la acción de ninguna persona. Por eso, los verbos siempre van a estar acompañados cuando determina que alguien está haciendo una acción de los pronombres. No siempre usamos nombres cuando hablamos, ¿verdad? Muchas veces usamos palabras como usted, yo, ellos, nosotros, tú. Estas palabras reemplazan nombres o sustantivos y se llaman pronombres. Los verbos siempre cambian su forma para poder acompañarlos y a esto le llamamos la conjugación. Para poder conjugar, tenemos que tener muy claro quiénes son las personas con las que hablamos. Y tenemos 3 tipos de personas. Está la primera persona que hace referencia al yo o al nosotros y nosotras. Está la segunda persona que hace referencia a tú o al vosotros o ustedes. Y está la tercera persona que hace referencia al él o ella o al ellos y ellas. Si observan,
Cada uno de estos hace referencia a si es singular o es una sola persona o plural, es decir, varias personas. Por ejemplo, yo soy la profesora Liz Murillo. Nosotros somos estudiantes del Colegio Carlos Pizarro León Gómez. Tú vives en el barrio Ciudadela El Recreo. Ustedes son una comunidad maravillosa. Él o ella se cuida de la pandemia y ellos o ellas comparten en familia. Así es como usamos los pronombres para conjugar los verbos. Hagamos este breve ejercicio con el verbo correr. Aquí tenemos el verbo correr. ¿Qué características tiene este verbo? Primero, que es un verbo que está en infinitivo. ¿Cómo sabemos que está en infinitivo? Porque termina en er. Es decir, en la segunda conjugación. Y los verbos se conjugan de acuerdo a el hoy, el ayer o el mañana. Es decir, el presente, el pasado y el futuro. Entonces, si conjugamos el verbo correr en primera persona, tendríamos que yo hoy corro, ayer corrí, mañana correré. Nosotros hoy corremos, ayer corrimos, mañana correremos. En segunda persona tenemos tú hoy corres, ayer corriste, mañana correrás. Ustedes hoy corren, ayer corrieron y mañana correrán. Y en la tercera persona tenemos él o ella corre, él corrió y ella correrá. O ellos corren, ayer corrieron y mañana correrán. Como pueden ver, tenemos el mismo verbo conjugado en primera, segunda y tercera persona en el hoy, en el ayer y en el mañana. Segundo entregable. Página 23. En la sección de trabajo autónomo deben colorear en el primer punto los verbos que se encuentran en infinitivo y deben hacerlo siguiendo la instrucción. Amarillo, los de la primera conjugación. Azul, los de la segunda y verde, los de la tercera. En el punto 2, deben subrayar en el texto los verbos conjugados y luego deben convertirlo en su forma infinitiva, es decir, que terminen en ar, er o ir. Por ejemplo, si en el texto encuentras el verbo vivía, al ponerlo en infinitivo, debes ponerlo con terminación ar, er o ir, que sería vivir. Y tercero, debes completar la conjugación verbal del siguiente verbo que se presenta. El verbo que se presenta es caminar. Así que lo van a conjugar en el hoy, en el ayer y en el mañana, presente, pasado y futuro, con todas las personas de los pronombres, como lo vimos en el ejercicio anterior. Esta actividad la pueden desarrollar en la cartilla o en sus cuadernos. Me envían la foto
junto con el entregable número 1 de la página 21. Y el último entregable, el de la página 25, es un taller que van a desarrollar con mucha calma y paciencia en casa y me van a enviar las fotos de la evidencia, en donde van a resolver estas preguntas sobre las categorías gramaticales que hemos trabajado. Verbos, sustantivos, adjetivos, artículos y unas preguntas de falso y verdadero para que nos van a ayudar a complementar el proceso de aprendizaje. Les recuerdo que a partir del 31 de agosto hasta el 4 de septiembre estarán activadas en el Classroom los espacios para que suban las evidencias de las actividades. Cualquier duda o inquietud que tengan, pueden escribirme a mi correo electrónico. No olviden repasar los temas, ser muy juiciosos y repasar. Les deseo muchos éxitos y espero les vaya muy bien con esta actividad. Nos estaremos viendo en nuestra próxima retroalimentación. Un abrazo para todos y a cuidarse mucho.